Ecos, ecos, ecos. De horror. Extraños avistamientos. Primer relato. Hace aproximadamente 10 años, Manuel Canaviri, un conductor de autobuses que trabajaba en la ruta Oruro-Uyuni, en Bolivia, vivió una experiencia que nunca olvidará. Las salidas de su ruta habitual eran programadas a las 8 de la noche y esa jornada no fue diferente. Sin embargo, alrededor de la 1 de la madrugada, mientras atravesaba el sector del río Mulato, presenció algo que lo dejó perplejo. En medio de la quietud nocturna, Manuel observó una luz brillante que emergía de una ladera del cerro cercano. Era un resplandor inusual que parecía desafiar la lógica, pues la luz ascendió hasta quedar suspendida a cierta altura, como si evaluara su entorno. Por momentos parecía intentar moverse de un lado a otro, pero parecía que algo la retenía. Tras unos instantes de inmovilidad, la luz descendió nuevamente, como si regresara al lugar del que había salido. Intrigado, Manuel detuvo su vehículo y observó cómo tras un breve intervalo, la luz volvió a aparecer. Esta vez se elevó nuevamente, pero no para quedarse quieta, sino que era como si hicieran ajustes, describió Manuel. Después de estas misteriosas maniobras, la luz finalmente pudo moverse con mayor libertad, desapareciendo en el cielo nocturno. Al día siguiente en la localidad de Uyuni, ya con la luz del día los rumores comenzaron a circular. Varias personas reportaron haber visto una luz extraña en el cielo durante esa misma noche. Incluso en la zona de Entel, al sureste de Uyuni, se comentó sobre el avistamiento y la coincidencia de los testimonios dejó a muchos con más preguntas que respuestas. Este incidente en los cielos de Bolivia sigue siendo un misterio, pero para Manuel y los testigos de Uyuni fue un evento que los dejó con la incertidumbre de que tal vez no estemos solos en el universo. Segundo relato. Hace algunos años, Ricardo Bautista y su equipo se encontraban trabajando en un proyecto de levantamiento topográfico en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Estaban colaborando en la planificación del Tuzobús, un sistema de transporte público que marcaría un antes y un después en la movilidad de la ciudad. Durante uno de esos días de trabajo, Ricardo y sus compañeros vivieron un episodio inesperado que jamás olvidarán. Mientras realizaban sus mediciones a plena luz del día, algo inusual llamó su atención en el cielo. Al alzar la vista, vieron un grupo de esferas cromadas flotando a gran altura. Estas extrañas esferas reflejaban intensamente la luz del sol, brillando de manera que resultaba imposible no notarlas. Lo más sorprendente era cómo se movían, parecían coordinarse con precisión formando figuras geométricas, principalmente triángulos, mientras se desplazaban en el cielo. El fenómeno fue tan peculiar que el equipo quedó momentáneamente absorto en la escena, tratando de entender qué estaban presenciando. Sin embargo, la responsabilidad del trabajo los obligó a volver a concentrarse en su tarea, dejando aquel espectáculo sin resolver. Pero a pesar de no seguir observando, Ricardo está convencido de que lo que vieron era un fenómeno ovni. Esas esferas no eran algo común, recuerda. Y aunque nunca pudieron averiguar más sobre lo ocurrido ese día, este evento quedó grabado en la memoria de Ricardo y su equipo, como uno de esos momentos inexplicables que invitan a reflexionar sobre lo desconocido. En la ciudad de los vientos, bajo el cielo de Pachuca, se vivió un misterio que hasta hoy no tiene respuesta. Tercer relato. A principios de los años 70, Irene Burruel Figueroa vivió una experiencia inolvidable en el estado de Sonora, México. Cuenta que tenía apenas 12 años cuando una noche, mientras viajaba con su familia por la carretera que conecta Bahía de Quino con Hermosillo, conocida como la carretera del Palo Verde, la 26, presenció un evento que marcaría su memoria para siempre. La noche era tranquila, típica del desierto sonorense, con un cielo despejado que permitía ver cada estrella. Sin embargo, en cuestión de segundos, el paisaje cambió de forma abrupta.
Una intensa estela de luz blanca apareció en el horizonte, iluminando el cielo de manera sobrecogedora. Enseguida todos en el auto quedaron fascinados al ver lo que aparecía. Vieron como una nave grande y desconocida se desplazaba silenciosamente en el cielo, pero lo más impactante aún estaba por suceder. De esa enorme nave descendieron dos objetos más pequeños que parecían maniobrar con total precisión. Las dos naves pequeñas se introdujeron de nuevo en la nave madre y tras completarse esta maniobra, comenzó a elevarse verticalmente a una velocidad asombrosa, desapareciendo en segundos en la inmensidad del cielo nocturno. El silencio que quedó tras el espectáculo contrastaba con la emoción y el asombro de quienes lo habían presenciado. Fuimos muchas personas las que lo vimos, recuerda Irene. Aquellos que viajaban por la carretera esa noche incluso se dieron el lujo de detener sus vehículos, descender y observar detenidamente el fenómeno. Fue muy emocionante, asegura. La noticia no pasó desapercibida y al día siguiente el periódico, El Imparcial de Hermosillo, publicó un artículo sobre el avistamiento. El misterio solo se profundizó más al saberse que el aeropuerto local no había registrado nada inusual en sus radares. Esto hizo que el evento se convirtiera en tema de conversación entre los habitantes de la región, donde ya se rumoraba que aquella carretera era un punto frecuente de avistamientos. Este evento sigue vivo en la memoria de Irene como una noche extraordinaria, una noche en la que el cielo del desierto de Sonora mostró algo que parecía venir de más allá de este mundo. Cuarto relato. En el año 2001, un hombre llamado Marlon vivió un suceso que quedó grabado en su memoria. Durante un viaje en carretera, mientras descendía por la famosa Marquesa ubicada en el Estado de México, fue testigo de algo que desafió toda lógica y comprensión. Marlon, acostumbrado a recorrer los 32 estados de la República Mexicana debido a su trabajo, había visto muchas cosas sorprendentes, pero nada como lo que ocurrió aquella tarde. En lo alto del cielo, notó algo inusual. Y es que habían dos soles brillando simultáneamente. El fenómeno era tan desconcertante que al principio pensó que su propia mente lo estaba engañando. Sin embargo, allí estaban, inconfundibles y visibles a simple vista. Me sorprendí tanto que me solté riendo solo, sin poder creerlo, recuerda. Entonces, decidió detener su camión frente a una pequeña tienda de la carretera para buscar respuestas. Deseaba preguntar si eso que se miraba ahí, para los residentes era normal. Entró al lugar donde se encontró con un matrimonio que parecía ser de la zona. Sin rodeos les preguntó si vivían en ese lugar y sin esperar una respuesta, les pidió que salieran para observar el cielo. Tienen que ver esto, les dijo. El matrimonio accedió y al salir se quedaron tan sorprendidos como él. ¿Qué es eso? ¿Cómo puede ser posible?, murmuraron mientras contemplaban el espectáculo, y ahora eran tres los que veían aquel fenómeno inexplicable. Estaban dos discos luminosos en el cielo, idénticos en forma y brillo, como si el sol se hubiera duplicado. Aunque el evento no tuvo una explicación, Marlon asegura que su experiencia no fue imaginaria. A menudo reflexiona sobre cómo muchas personas tienden a descartar este tipo de testimonios porque nunca han salido de su entorno cotidiano o no han presenciado algo fuera de lo común. Por eso me detuve y lo compartí con ellos, no quería quedarme con la duda de si solo yo lo estaba viendo, mencionaba finalmente. Pero, ¿fue un fenómeno atmosférico, un espejismo, o algo más allá de lo que entendemos? Sea cual sea la respuesta, aquella tarde en la Marquesa dejó una marca imborrable en quienes estuvieron presentes. Quinto relato. Marta Hernández nunca imaginó que una experiencia inesperada cambiaría por completo su forma de ver el mundo. Durante muchos años, había sido escéptica respecto a los ovnis y los relatos de avistamientos, pero una noche mientras viajaba hacia Humán, en el estado de Yucatán, todo cambió. Eran alrededor de las 11:30 de la noche y el camino estaba tranquilo, como suele ser en las carreteras yucatecas a esa hora. Marta y sus acompañantes viajaban por un tramo oscuro y solitario, cuando de repente una luz intensa y cegadora iluminó su vehículo.
Era como si el día hubiera regresado de golpe, recuerda. La luz no provenía de otro auto ni de un poste, venía directamente del cielo, decía. Confundidos y aterrados, alzaron la vista y vieron claramente lo que parecía un platillo volador suspendido sobre ellos. El objeto brillaba con una intensidad que hacía imposible apartar la mirada, y aunque no emitía sonido alguno, su presencia era imponente y sobrecogedora. A medida que avanzaban, el platillo pareció seguirlos, manteniendo su luz enfocada sobre el auto. El miedo creció entre los pasajeros, y el silencio dentro del vehículo solo era interrumpido por respiraciones tensas y murmullos de incredulidad. Pero finalmente, después de lo que les pareció una eternidad, la luz desapareció tan repentinamente como había aparecido, la carretera quedó sumida en una oscuridad más profunda de lo normal, como si el evento hubiera absorbido toda la luz a su paso. Cuando llegaron al pueblo de Umán, estaban temblando y profundamente impactados por lo que acababan de vivir, y aunque intentaron encontrar una explicación lógica, no pudieron hallar ninguna que se ajustara a lo que habían visto. Desde entonces, sí creo en los ovnis, admite Marta con firmeza, pues el recuerdo de esa noche sigue siendo vívido en su memoria. Para ella, el cielo de Yucatán guarda secretos que, aunque asombrosos, no siempre pueden explicarse con palabras. Sexto relato. Hace aproximadamente 4 años, Fabián Alberto tuvo una experiencia extraordinaria mientras estaba en un rancho ubicado en México, aunque no especificó el estado. Era una tranquila tarde, el sol ya se había ocultado hacía cerca de 1 hora, dejando el cielo en un tenue azul oscuro. Fabián se encontraba sentado frente a una casa de campo, observando el sembradío de maíz que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El maíz aún no crecía del todo, las plantas apenas medían 1 metro de altura. Todo estaba en calma hasta que de repente, algo completamente inesperado sucedió. A unos 30 metros de distancia, entre las hileras de la milpa, una esfera metálica de aproximadamente 50 centímetros de diámetro emergió del suelo. Pero lo que más llamó su atención fue el peculiar brillo que irradiaba. Una luz blanca intensa con destellos azulados que iluminaba a su alrededor. Fabián quedó paralizado, observando cómo la esfera se mantenía flotando a la altura del maíz, como si estuviera explorando el terreno. El objeto no emitía ningún sonido, lo cual lo hacía aún más inquietante. La esfera permaneció inmóvil durante unos 10 segundos, tiempo que a él le pareció eterno, y luego ascendió con una velocidad asombrosa hacia el cielo, perdiéndose en la oscuridad de la noche como un rayo. Fue algo increíble, nunca había visto nada igual, relata Fabián. La experiencia lo dejó pensando en los misterios que el cielo y la tierra pueden guardar, especialmente en lugares tan alejados del bullicio de las ciudades. Séptimo relato. Reina Díaz, originaria de Tampico, Tamaulipas, vivió un evento desconcertante hace aproximadamente 20 años, uno que aún recuerda con asombro. Tampico, conocido por sus paisajes costeros y su conexión con historias de lo inexplicable, fue el escenario perfecto para lo que presenció. En una tarde tranquila observaba el cielo, Reina notó algo extraño. Habían esferas metálicas voladoras que parecían moverse con inteligencia. Pero estas esferas no volaban al azar, sino que se escondían detrás de las grandes nubes cargadas de agua que anunciaban lluvia. Y lo más sorprendente era lo que ocurría después de su presencia. Esto era que las nubes comenzaban a desvanecerse lentamente, dejando el cielo despejado, como si las esferas estuvieran alterando el clima. En ese momento Reina, intrigada por lo que estaba viendo, decidió tomar su cámara y grabar el fenómeno. En aquel entonces, usaba una cámara de video con casetes VHS, la tecnología popular de la época. Sin embargo, lo que comenzó como un intento por documentar algo fuera de lo común, se convirtió en un evento aún más extraño. Mientras grababa, la cámara comenzó a fallar de manera inexplicable, el casete empezó a enredarse, la cinta se dañó, y no pude seguir grabando, relataba. A pesar de las fallas, logró captar algunos fragmentos del fenómeno en el video, aunque la imagen quedó distorsionada, llena de líneas y saltos que dificultaban apreciar con claridad lo que ocurría.
Las esferas desaparecieron tan misteriosamente como habían llegado, dejando el cielo completamente despejado y a Reina con una mezcla de asombro y frustración. Aunque nunca pudo recuperar por completo el contenido del casete dañado, guarda lo poco que quedó como un testimonio personal de aquel encuentro. Esas esferas no eran algo común, estaban ahí, haciendo algo con las nubes, y no hay duda de que eran reales, asegura. Cabe recalcar que Tampico es ciudad ya conocida por sus leyendas de protección extraterrestre contra huracanes y otros fenómenos naturales. Octavo relato. Alicia Hernández cuenta su experiencia vivida en un pequeño rancho de México, un lugar rodeado de montañas y cielos despejados que ofrecen una vista privilegiada de las estrellas, pero también, en ocasiones, de lo inexplicable. Era una noche tranquila, cerca de las 11 o 12, cuando algo fuera de lo común llamó su atención. Por aquí en el rancho se ven cosas raras, pero lo que vimos esa noche fue completamente diferente, relata Alicia. En el horizonte, justo por encima de las montañas, aparecieron 4 platillos voladores. Emitían una luz intensa y misteriosa que parecía iluminar incluso las laderas de las montañas, pero lo más inquietante era cómo se movían, flotando en el aire como si observaran el terreno. Yo nunca había visto algo así, confiesa. Pero la curiosidad inicial rápidamente se transformó en temor, cuando los platillos comenzaron a acercarse poco a poco hacia la casa. Alicia y su familia, sintiendo una mezcla de fascinación y pánico, decidieron no arriesgarse. Nos metimos a la casa rápidamente, cerramos las puertas y apagamos las luces, como si eso fuera a protegernos de lo que fuera que estaba allá afuera, recuerda. Mientras observaban desde las ventanas con cautela, varias preguntas pasaban por su mente. ¿Qué querían? ¿Por qué estaban allí? Alicia no podía evitar imaginar lo peor. ¿Estarán esperando que nos durmamos para chuparnos la energía o hacernos experimentos?, pensaba con una mezcla de miedo y preocupación. Los platillos permanecieron en el cielo durante un tiempo, realizando movimientos circulares y emitiendo su luz peculiar antes de desaparecer tan misteriosamente como habían llegado. Esa noche quedó grabada en su memoria como un encuentro que desafía toda explicación lógica. Alicia comparte su historia con una mezcla de asombro y desconcierto. Aquí en el rancho pasan cosas raras, pero esto fue algo que no puedo olvidar. Nunca sabremos qué querían o por qué estaban allí, pero desde entonces miro al cielo con otros ojos, concluye. Este fue el video de hoy, con temática de avistamientos de objetos voladores no identificados. Recuerden que si fue de su agrado, pueden apoyarnos suscribiéndose a este canal, dejando un comentario y también un like. Muchas gracias y hasta un próximo relato.